Chapa, que es hola, ¿qué tal? En guaraní. Y antes que nada, para ubicarnos, me parece importante que hablemos un poco de la coyuntura histórica y geográfica de nuestro país, que bueno, es un país mediterráneo que por mucho tiempo estuvo como aislado del mundo y que a su vez al comienzo del desarrollo sufre una serie de infortunios que dio como resultado un país despoblado, endeudado y aún más aislado por su poco atractivo para la inmigración y las inversiones, digamos. O sea, Paraguay siempre estuvo así como en medio de la nada. Entonces, así también, esta es una imagen de Paraguay pre-guerra de la Triple Alianza que le llamamos nosotros, donde ahí fue que Paraguay perdió bastante de tierra, pero más que nada perdió gente, ¿verdad? O sea, el país era enorme y no tenía población. Esa cuestión de la aislación hizo que desarrollemos una cultura bastante ensimismada, con mucha influencia de lo que es la cultura nativa. De ellos heredamos un segundo idioma, el guaraní, también costumbres, sus alimentos, el tereré, y muchas cosas más, ¿verdad? Asunción, la capital, donde está concentrada casi un tercio de la población de todo el país, que en sus inicios, en la etapa colonial, digamos, se fundó a orillas de la bahía, con una trama que respetaba la lógica de la topografía y de lo que eran los cauces hídricos que son abundantes en nuestra ciudad. Y luego, ya después, en épocas de independencia, la primera importación de desarrollo, entre comillas, la rectificación de la trama urbana, que uno de los tantos errores de progreso que tuvimos, ¿verdad? Que se desentendía de esa lógica de relacionamiento topográfico natural, trayendo consigo problemas luego que hasta hoy lo sufrimos, ¿verdad? Que es el tema de los raudales, el tema de la infraestructura que no se mantiene tan fácil así. Bueno, Asunción, no es un círculo, pero si trazamos si trazamos una línea recta de un extremo a otro, podríamos decir que el diámetro es de 10 kilómetros. En esos 10 kilómetros, un día entre semana, de hora pico, tardaríamos más o menos 2 horas. 550.000 personas aproximadamente residen en Asunción, pero durante el día hay 2,5 millones. Quiere decir que 2 millones de personas entran a la ciudad durante el día y duermen en la periferia. Eso quiere decir, obviamente, un déficit de infraestructura por, obviamente, falta de impuestos y de recaudación de esos impuestos. Estas son imágenes de Asunción hace más o menos 100 años. Asunción tuvo mucha influencia a fines del siglo XIX de la arquitectura europea, la italiana y la inglesa principalmente. Hubo un apogeo muy grande antes de la guerra de la Triple Alianza, en donde se trajeron arquitectos de mucho renombre para construir los edificios gubernamentales y las construcciones más importantes de la capital. Tuvimos el primer ferrocarril de la región y bueno, todo esto claramente después de la guerra se vio como paralizado. Este es el panteón de los héroes, el actual panteón de los héroes, que es también a la misma vez de la Virgen. Digamos, esa dualidad Estado-Iglesia se sigue dando, por más de que haya un Estado laico, existe todavía la religión católica como parte del gobierno. Esta es una imagen de Le Corbusier, es un dibujo que él hace cuando viene a Paraguay. Le Corbusier, cuando viene en 1929 a Argentina y a Brasil, estuvo en Río, estuvo en Buenos Aires, estuvo un día en Asunción
Bueno, él cuenta en Precisiones, de donde él cuenta su viaje a Sudamérica, y es muy simpático porque cuenta la anécdota que él venía con Antoine de Saint-Exupéry, que es el escritor del Principito, que también era piloto, de hecho que era piloto y bueno, eh, también era escritor, viene acompañado, y cuando llega al aeropuerto le llama la atención de que no había nadie para recibirlo, aparte de un par de personas. Entonces él escribe, digamos, como sorprendido, y decía: acá nadie me conoce, nadie sabe quién soy, ¿verdad? Dentro de su egocentrismo, pero eso refleja de alguna manera esa aislación que siempre tuvimos con el mundo exterior, pre-globalización actual. Estas son unas chiperas, la chipa es como un pan, es como un pão de queijo, eh, y muestra más o menos el estado rural que se encontraba Asunción el 24 de octubre del 29. Nosotros tuvimos 35 años de dictadura, del 54 al 89, en donde hubo mucha represión, y en esta foto nosotros podemos ver arriba, en la parte superior derecha, un joven, Mario Abdo, que es el hijo del secretario del dictador Stroessner, que hoy en día es el actual presidente de la República. Eso quiere decir que nosotros todavía tenemos a las mismas personas gobernando el país de aquel entonces. Si bien existe una llamada democracia, son las mismas personas que manejan el país. Y este son el tipo de importaciones de imagen de progreso que nosotros llamamos. Bueno, Vivi contó hace un rato de cómo el doctor Francia, el primer dictador del Paraguay, importó esa trama ortogonal europea como un símbolo de progreso, y hoy en día nosotros importamos este tipo de imágenes como un progreso en un país en donde hacen 46 grados de calor, 48 grados de calor y hasta 56 grados de calor. Construir 53, construir edificios de vidrio realmente es un contrasentido, para no decir otras cosas. Y acá en Paraguay no tenemos muchos desastres naturales, salvo el calor extremo y los políticos. Esta es una imagen del Congreso, estos son senadores actuales, el poder político. Esta es una imagen de Asunción con la costanera. Asunción históricamente le dio la espalda al río, y con la costanera, que es un proyecto urbano relativamente nuevo, ha de tener 10 años más o menos, se empieza a idear esa conexión ciudad-río. Esto es el barranco, y en el barranco, entre la ciudad y el río y la bahía, es donde existe la chacarita, que son estos asentamientos informales que se van ubicando en la ladera. Bueno, también nos parece importante hablarles de la influencia interna que tenemos, que nosotros ya somos como una tercera o cuarta generación de una línea de producción que maneja como criterios similares a la hora de encarar los proyectos de arquitectura. Como siempre, no existe la generación espontánea. Entonces, estos referentes locales, tales como Solano, el Gabinete de Arquitectura, Javier Corbalán, Luis Elgue, José Cubilla, Sergio Fanego, Sergio Ruggeri, Miguel Duarte, Francisco y Sonia, son Tomboli Carísimo, Luca Fuster, entre otros, son como esa influencia que tuvimos en nuestros comienzos, y seguimos manteniendo mucha relación con toda esta gente,
Incluso compartimos espacios en la docencia, en el taller E de la Facultad Nacional de Asunción. Y de ahí es que... ¿Por qué volví? Bueno. Y ahí es que nosotros les hablaremos del equipo de arquitectura. Esta es una imagen de Asunción nuevamente, de una parte de Asunción, donde vemos esta prominencia de piedra que se llama Utapunta, que en guaraní significa punta de piedra roja, que no es más que tierra compactada, ¿verdad? Tierra apisonada de manera natural, que es dura y resistente como varios tipos de piedra, ¿verdad? Entonces, a veces nos preguntamos, o sea, ¿dónde queda esa lógica constructiva? En algunos ejemplos de arquitectura de famosos arquitectos, ¿verdad? No logramos entender y nos remitimos, nos parece más fácil y como más pertinente hacer estudios de arquitectura sin arquitectos, donde esa lógica está mucho más clara y por lo tanto podemos aprender de eso. Para nosotros es muy importante el sentido común dentro de la arquitectura. Y a veces ese sentido común se pierde de distintas maneras. Entonces tratamos de volver a ese y tratar de tener un sentido común. Uno de nuestros primeros proyectos fue nuestra oficina, que por eso mostrábamos la imagen anterior, porque es una cuestión de disponibilidad de recursos en el sentido de la accesibilidad que tenemos a esa materia. Y que observándola y entendiendo de una manera simple y lógica como se da en la naturaleza, podemos volver a traerla a nuestro trabajo, ¿verdad? A nuestro proceso de proyecto. Entonces, bueno, como esa piedra, que en realidad es tierra compactada, hay una técnica muy antigua, milenaria, que es la técnica del tapial, que consiste en muros de suelo cemento apisonado. Suelo cemento es la manera que nosotros usamos, pero puede ser tierra sin cemento, en donde en un rincón del terreno de mi familia encontramos un pequeño espacio como para hacer nuestra oficina, alrededor de un árbol que quedó dentro y otro fuera. El proceso constructivo fue de alguna manera experimental, en donde se tamizaba primero la tierra, se le agregaba un poco de cemento, se le humedecía mínimamente, y se la colocaba entre encofrados. La compactación estaba facilitada con estos pistones neumáticos que hacían mucho más fácil, liviano, rápido, que si se apisonase manualmente. Estos encofrados modulados también son reutilizables, por lo tanto uno puede ir reutilizando y en ese sentido también es práctico.
Bueno, obviamente, Nosotros, si bien esta técnica es milenaria, como ya lo dijimos, son las actualizaciones en cuanto a tecnología y en cuanto a justamente el tema de los pistones neumáticos, los encofrados metálicos y demás, es que volvimos a considerar que es factible trabajar con esta técnica, ¿verdad? Los procesos se vuelven más fáciles y más rápidos. bueno, obviamente la luz para nosotros juega un papel primordial dentro de la experiencia arquitectónica. Siempre intentamos de que la luz dentro del espacio sea un protagonista más, o la tratamos como un material más, como diría Campo Baeza. Acá obviamente la luz dentro de todo es un problema, entonces aprovechamos de que con esa penumbra o con esa sombra, la luz es aún más protagonista. En este caso, los muros son todos estructurales, toda la losa descansa en 20 centímetros del muro y, digamos, con ciertas pruebas que se hicieron acá, se llegó a la conclusión de que por centímetro cuadrado resiste 3 veces más a la compresión que un ladrillo común, este tipo de técnicas. Este es el Guavirá que quedó dentro, que es un patio interior, y ese es el chivato que quedó fuera, que bueno, que va tatuando un poco el muro con las sombras. Entonces, esto se vuelve bastante apropiado, así los días que están lindos nosotros abrimos y tenemos como un patio interior para ventilar. Al mismo tiempo, el patio interior estructura funcionalmente el ambiente de la oficina porque de un lado se da el espacio del gabinete en sí, la biblioteca, y del otro lado está la parte del servicio de la kitchenette y el baño. Todas las maderas que usamos para encofrar la losa, utilizamos para los muebles y las puertas. Entonces, y los vidrios de este patio son reciclados de otras obras, así que intentamos reducir los costos con todo esto. Sí, la ventana de lo que sería el techo es un vidrio laminado, justamente va a resistir posibles caídas de ramas. Y la biblioteca está colgando de la losa, entonces no se pega al muro y permite que la luz siga bañando el muro sin esa interrupción. Bueno, a partir de esto, nos sale la oportunidad de construir un centro de la primera infancia, que es como una guardería, pero con la metodología de Montessori, Reggio Emilia, todas estas metodologías alternativas de la enseñanza para una empresa muy grande que hace esto como responsabilidad social. Entonces es la misma materia que uno encuentra en el interior del país, la que utilizamos para construir el espacio arquitectónico. A su vez, nos asesoraron con el tema de la metodología esta que van a usar en la guardería, y nos hablaban de que ellos querían que se usen los materiales lo más natural posible y que cuanto más texturas e información tenga el material que va a estar en contacto con los niños, era mejor para su desarrollo en esa etapa. Entonces nos pareció apropiado volver a utilizar esta técnica para él. Todos los espacios dentro de este proyecto tenían que estar comunicados visualmente, entonces de alguna manera aprovechamos ese espacio central, ese patio de juegos, como el nexo entre todos los espacios, que son cuatro principales. Todos tienen ventilación cruzada, que es muy importante en un clima como el nuestro, y estos llenos, que son los muros, que van de piso a techo, van conformando el vacío. O sea, al final se puede leer el proyecto como una construcción del vacío.
Estas son imágenes de la maqueta. Nosotros, ventanas, por lo general, en este proyecto, no, en este y en otros, no usamos el elemento ventana, interrumpimos los muros y esas son las aberturas. Entonces, ya no existe el elemento ventana, ¿verdad? Como algo compositivo, sino que es la interrupción de estos planos o de estos muros. A su vez, esas marcas, o sea, la altura del edificio está dado en base al número de módulos de encofrado que utilizamos. Claro, digamos que constructivamente hablando es la continuación de la caja de tierra y todavía esta obra sigue en construcción. Ahora mismo está parada por obvios motivos, pero ya estamos como aproximándonos a un final. Lo interesante de este proyecto también es que a nivel nacional empezaron también las construcciones de los centros de primera infancia de las instituciones públicas y ellos están usando el mismo proyecto que donamos con la misma técnica y eso hace que se esté practicando, digamos, el uso de esta técnica en todo el país. O sea, mucha gente se está capacitando y familiarizando con esto. Bueno, acá obviamente, digamos, dentro de esta penumbra, esta sombra, es la luz también la protagonista, y estos patios en ambos lados son los que van dando un respiro al espacio interior. Entonces los chicos siempre están en constante contacto con el exterior, y eso permite, obviamente, que no se sientan encerrados dentro de un aula. Este es un proyecto, un pequeño bar que hicimos hace un tiempo para unos amigos con un presupuesto bastante ajustado, en donde también la aproximación es matérica, o por lo menos de ese vínculo, esa relación que tenemos los arquitectos con la materia. Estas son imágenes del vertedero municipal, en donde, bueno, uno encuentra estas construcciones tradicionales con la materia disponible, madera, ladrillos, chapa, y nos interesa mucho la aproximación de Tim Noble y Sue Webster en sus trabajos, porque ellos utilizan estos desechos, estos residuos, para construir y darle una nueva mirada. O sea, configurar esa misma materia que nosotros vemos cotidianamente desordenada, configurar eso de una nueva manera nos puede dar nuevas perspectivas o nos puede abrir nuevos caminos. Entonces, lo que hicimos fue una operación quirúrgica en cuanto a estructura, era una construcción vieja. Levantamos los techos, eliminamos los muros, quitamos los pilares. Integramos el espacio. Integramos los espacios y con eso mismo que íbamos tirando, íbamos levantando los muros, levantando la barra. Entonces era, digamos, un proceso de destrucción-construcción, que al final esa es la paradoja de nuestro habitar. Nosotros destruimos para poder construir. Entonces estas son imágenes del muro. Los muros que se molieron. Que luego íbamos levantando para configurar nuevos espacios. Esta es la imagen de afuera, que le dimos una protección a la fachada porque daba al oeste, con los andamios, utilizando, digamos, esa imagen de la construcción como terminación, utilizando artesanía local y vegetación. Al mismo tiempo, el andamio, al ser una estructura autoportante, hacía que no comprometamos la estructura de la casa, que era bastante antigua, y vimos como una manera de resolver eso. Bueno, ahí se pueden ver los tensores, se puede ver un poco cómo fuimos liberando el espacio y fuimos integrando no solamente el interior al exterior, sino el interior con el exterior.
y esa La misma barra. materia es la que te va configurando y te va ordenando el bar, ¿verdad? Un poco como lo que hizo Wang Shu con esta destrucción y construcción, utilizamos eso y Las tejas rotas, todos los desperdicios, podíamos reciclar ahí. bueno, este es un proyecto que hicimos hace un par de años con José Cubilla, con Joseto. La idea era que cada espacio tenga un vínculo con el exterior, así como ciertos proyectos tienen cosas en común. Y digamos, estos tres pabellones estaban conectados por un hilo conductor que es el pasillo que funcionalmente conecta los espacios de la casa. Y estructuralmente, bueno, tuvimos estos ejes digamos, los pilares de los tres pabellones coinciden en cuanto a ejes. Y estructuralmente tenemos luces de 12 metros y en ambos lados tenemos unos voladizos de 3,5, que de este lado tenemos esta losa que cuelga, que está desprendida de estas vigas, y del otro lado tenemos unas pantallas de hormigón. Entonces esos 12 metros de luz se ven compensados por estos contrapesos. En el frente tenemos esta protección, este filtro cerámico, y perimetralmente tenemos un muro de piedra que digamos, encierra al terreno. Entre estas vigas tenemos losas, bueno, unas bóvedas que lo que hacen es alivianar un poco y resolver estructuralmente esa luz de 6 metros. Y estos son los patios, ¿verdad? Esos cielos encausados, como diría Borges, en donde recolectamos el agua de lluvia y lo utilizamos para un estanque natural. Estas son fotos ya de la obra terminada. Nos gusta mucho, digamos, que la obra tenga como esa imagen de inacabada, o por lo menos de utilizar los materiales como uno los dispone, sí, que la construcción sea la propia terminación, o el proceso constructivo por lo menos quede evidenciado en la obra terminada. Estas son imágenes de los patios intermedios. El espacio intermedio es muy valorado en nuestro clima por el tema de la ventilación cruzada y el tema de la sombra. Y como que apreciamos mucho el contacto con la naturaleza, mantenemos mucho eso son reminiscencias del hábitat rural. Acá claramente la De la, decoración no la hicimos nosotros, pero por lo menos nos muestra que uno al abrir todos los vidrios es como que está en una galería. Entonces uno cierra eso y puede estar como en ese espacio intermedio. Estando adentro uno puede como entender el exterior, y bueno, es esa relación la que nos interesa digamos, de sombra, de luz natural, ventilación cruzada. Son, digamos, los mismos criterios que tenemos en la mayoría de los proyectos. El ladrillo con punta seca y, digamos, esa imperfección es la que le da textura al elemento del muro. Estos filtros cerámicos que se encuentran nuevamente en estas construcciones o en esta arquitectura sin arquitectos, que nos interesa que responden a una lógica climática. Este es un proyecto de unas oficinas donde también se puede ver como una continuidad de la lógica del proyecto anterior. Son espacios cerrados, llenos en relación a patios interiores para generar una vez más esa relación interior-exterior. En este caso nos parecía bastante adecuado porque es una oficina administrativa donde la gente está encerrada prácticamente las 8 horas laborales y queríamos darle como una dignidad al tema del encierro, que creo que casi todos lo padecemos de alguna manera. Entonces, Hoy más que nunca. hoy más que nunca, sí. Bueno, entonces lo que hacíamos era crear como esa situación de que uno está siempre afuera,
estando adentro. Y de paso se generan como estos espacios de encuentro fortuitos, porque si se fijan en la planta, uno como tiene un recorrido para llegar desde el acceso principal hasta el último ambiente del interior, que es el espacio de la parrilla y del comedor. Uno va recorriendo todos estos patios y como que va teniendo esa situación de encuentro entre los distintos trabajadores de la oficina. Una vez más, utilizamos el ladrillo de manera lo más natural posible. También generamos como estos paisajismos con vegetación, con iluminación natural, la madera siempre también mostrando su belleza natural. Y muy sencillo, no hay más que 4 materiales en toda la obra. Y nos gusta ver cómo la luz va interactuando en los distintos horarios con estos materiales, ¿verdad? Y a su vez también trabajamos algunos elementos como la fachada, en donde buscamos darle múltiples funciones como el ingreso de luz, repisas para guardar carpetas y darle esa identidad a la oficina. Bueno, esto es producto de un concurso internacional en el 2017 que con Vivi estábamos recién recibidos, estábamos empezando la oficina y bueno, decidimos meternos. Es un concurso que tenía como premisa utilizar o aprovechar la construcción existente que ellos utilizaban como sinagoga, digamos, mantener por lo menos la mayor cantidad de elementos, pero obviamente dando un nuevo espacio, dando una nueva imagen, digamos, darle otro carácter a lo que ellos utilizarían como sinagoga. Entonces, lo que hicimos fue mantener los muros, el techo, unas partes del techo. Hicimos como una intervención de meter la luz natural al espacio interior mediante estos lucernarios, creando como un cielo raso interior que dé otra sensación espacial con otro material y crear una secuencia en exterior-interior, digamos, de recorrido, de filtros, de circulación. Claro. Nosotros veíamos la necesidad de crear un espacio ensimismado que tenga el carácter de pararrito, y eso hacía que necesitemos ver otras maneras de ingreso de luz y de ventilación. Entonces vimos la oportunidad también de que metiendo luz cenital podíamos lograr el efecto que queríamos y resolver también la iluminación. Ahí parece que el obrero está siendo abducido con un ovni. Uh-huh. Entendiendo la estructura del techo, que eran una secuencia de cabreadas, vimos que era posible sustraer parte de la estructura para poder crear también esos lucernarios, ¿verdad? Y también la forma esta de pirámide responde a eso. Es entre cabreadas que fuimos estructurando estos nuevos, esta nueva piel interior. Y bueno, del exterior la imagen es como un cofre, hormigón visto y metal oxidado, para obviamente contrastar con el interior, que es, bueno, esta es la secuencia que estaba diciendo, que estos filtros de exterior, el exterior es un lugar, digamos, entre comillas, digamos, mundano, con mucho ruido, y el interior debería ser ese espacio espiritual silencioso. Entonces, esta es la secuencia, digamos, espacial de circulación. Esta era la galería, en sus inicios era esa galería perimetral que existía,
y pudimos aprovecharla, o sea, fue como una manera de rescatar también la preexistencia. Claro, y mediante la luz natural lo que hicimos fue ir separando los elementos, muro por un lado, techo por otro. Entonces, eso le da cierta tectónica a toda la envolvente. Diseñamos el mobiliario también. Y bueno, la luz va construyendo el tiempo, parafraseando a Campo a esa. Este cambio de luz es la que nos va marcando la hora, el tiempo. Y de noche eso funciona como una lámpara, digamos. Esto también es producto de un concurso 2018 que ahora se acaba de terminar de construir. Todavía no tenemos fotos de la obra terminada. En donde, bueno, en un colegio tenían que construir un nuevo edificio y pedían como un nuevo edificio, y nosotros lo que hicimos fue proponer dos bloques conectados por una rampa, y esos dos bloques están separados por un árbol que es un lapacho muy importante, muy antiguo, que configura, digamos, esta distribución funcional. Estas son imágenes de la obra, todavía no, de la obra terminada, en donde hicimos este filtro cerámico para proteger el interior. Este filtro cerámico son dos ladrillos, digamos, que van en líneas, y eso permite que uno, estando dentro, tenga esa protección solar, pero aún así se pueda vincular con el exterior. Estas son fotos de la obra, todavía no tenemos una sesión de la obra terminada. Esta es la rampa, este es el último piso, en donde accede una luz natural controlada. Esta rampa, estos elementos verticales que estamos viendo son los tensores rígidos de la rampa cuelga de unas vigas superiores. Y esta es la luz tamizada que se tiene en las aulas, pero obviamente con un vínculo interior-exterior. Era muy importante para nosotros, para los alumnos, que ellos cuando están en la clase no se sientan encerrados, no tengan el típico colegio de muros y pequeñas ventanas, sino que estando dentro ellos también puedan tener esa libertad de poder vincularse al exterior. Entonces este lapacho es el que va comunicando, digamos, mediante la rampa a todos los niveles. Ahí se puede ver más o menos una foto. Las fotos son nuestras todas, por eso son malas, pero para entender por lo menos. Y bueno, contextualmente hablando, el edificio de alguna manera se relaciona mediante el material. Son los mismos materiales, ¿verdad? Cerámica, que son las tejas, los ladrillos, mismo con los colores del entorno que también crea como ese lenguaje contextual. Esa es la rampa, que bueno, no llega al piso. Y esas son imágenes del parasol cerámico que es como una piel que abriga al edificio. Bueno, esta es nuestro último proyecto ejecutado velozmente en Hello Wood. No sé si todos saben, pero es un concurso en donde consiste en trabajar con una cantidad de materiales que ellos te asignan. En este caso son unos puntales de madera de cierta longitud y también te dicen cuáles son los elementos de uniones con los que uno puede contar. Y bueno, también unos paneles de OSB. Nosotros, era bastante libre, nos parecía, era muy libre la consigna, o sea, uno podía hacer lo que... Superposición era. Claro, superposición era el tema conceptual a tratar, pero aún así era muy abierto, uno podía hacer cualquier tipo de construcción. Entonces, ante esa situación nos vimos en la necesidad de crear nuestras limitantes
para darle un sentido a lo que íbamos a hacer. Desde siempre, algo que practicamos, que intentamos mucho en la facultad y también en cada concurso que se nos presenta, que nos presentamos, es el tema del trabajo de espacios públicos, proyectos de espacios públicos, de los cuales acá en Asunción casi son inexistentes. Entonces siempre estamos viendo la oportunidad de trabajar ese tipo de lugares. Vimos el concurso Hello Wood como una oportunidad de crear un tipo de espacio que reúna ese carácter. Y al mismo tiempo, también nos preguntábamos cómo podíamos hacer para que esos materiales o sea, se puedan optimizar en el uso y también que puedan volver a desarmarse y utilizarse en otra ocasión, porque sabemos que temporalmente nomás están montados ahí y después uno no sabe bien qué pasa. Entonces vimos que una condicionante más era trabajar al material entero, sin cortes, y ver que con eso podamos crear un proyecto de escala. Entonces encontramos que la manera más eficiente de unir esto y crear como un módulo estructural súper eficiente, que era el del cuadrado triangulado, y con ese módulo, asociando esos módulos, creamos como estas cerchas trianguladas que nos permitían cubrir una luz de 10 metros y medio en esta oportunidad, sobre estas líneas de apoyo, creando esa superposición de espacios. Sin ningún corte, usamos todas las piezas enteras. Tuvimos la situación de que nos habían dicho que la pieza era de 3 metros 5 centímetros en el concurso, pero al llegar al lugar nos enteramos que las piezas tenían casi 3 metros 70, o sea que eran mucho más largas de con las que habíamos calculado, pero era bastante, o sea, pudimos simplemente escalar y era una cuestión de ajustar nada más, y el proyecto igual funcionaba. Esa pieza estructural igual funcionaba. Bueno, para terminar, nos interesa un poco esta aproximación de la arquitectura como por lo menos desde nuestro quehacer acá en Paraguay, tiene mucho que ver esto de la arquitectura del artesano, ¿verdad? La artesanía, por lo menos artesanalmente es como nos destacamos a nivel regional, porque tiene que ver con una realidad del país. Entonces, en este libro de Pablo Manuel Millán, que es un libro altamente recomendado, es este libro que estoy mostrando acá en la cámara, que Gustavo Gili hace poco lanzó la versión digital gratuita. Es uno de los mejores libros que leí últimamente de arquitectura, más allá de la imagen, se llama La arquitectura del artesano, en donde este dicho, o por lo menos este fragmento del libro, de alguna manera resume nuestra manera de pensar actualmente acá con lo que hacemos. ¿Cómo puedo sacar esto? No, ahí no. Uy, ¿cómo? Acá. Ahí no se ve el cursor. No. Bueno, donde dice, la búsqueda incansable por la imagen ha sido el resultado de un afán por encontrar el narciso que la sociedad demandaba, y la arquitectura se lo ha dado. Este renunciar a sus principios será lo que la historia no perdone. Se ha conseguido muy buena caligrafía a la terminación de las obras. Se ha conseguido muy buena caligrafía, pero para escribir horóscopos. Preferible sería una peor letra y seguir escribiendo un Quijote. Ahuillé quiere decir muchas gracias en guaraní, así que a partir de ahora ya damos por finalizada la presentación. Vamos a dejar de compartir. Sí, se deja compartir. Ahí está.
Ahí. A ver, ahí estamos. Increíble, la verdad que impresionante toda la producción que han hecho. La verdad que anoté demasiado. Tengo muchos temas para conversar, así que ojalá podamos hacerlo en este tiempo que tenemos. Eh, eh, yo quería entender un tema importante y lo quiero yo poner como una condición y quiero que ustedes me digan si es queda así o no. Es no concebir la forma arquitectónica como un objeto, sino como un sistema de lugares y relaciones. Esto es lo que ustedes han planteado, se evidenció mucho con la Casa Patios. ¿Esto es solo por este tema de esta casa o lo manejan en casi todas sus obras? Es para empezar. Y abro el debate, invito a toda la gente a que quiera participar. Y bueno, así que me interesó esta postura. Sí, sí. Bueno, realmente para nosotros justamente una vez leímos algo que por lo menos nos marcó en ese entonces cuando éramos alumnos, que Paulo decía en uno de los libros que le entrevistan a Paulo, Méndez de Rocha estoy hablando, él dice, creo que le habían preguntado algo de las fachadas y él se rió, ¿verdad? Y dijo, la fachada es una consecuencia, o sea, no está pensada la fachada como algo de diseño, el diseño ahí no importa, la fachada es una consecuencia. Se podría decir lo mismo de la forma, pero con algunos pero. Obviamente como arquitectos trabajamos las escalas, trabajamos las proporciones, o deberíamos trabajar las proporciones. Entonces la forma como tal, como un ejercicio formal, para nosotros no tiene ningún sentido si las proporciones y, digamos, la estética general tienen un sustento y tienen un pienso a nivel de diseño. Pero la forma como ejercicio meramente no, eso es un juego... Como inicio. Claro, para nosotros, es más, la arquitectura que se basa en eso a nosotros no nos interesa. No estamos descartando esa arquitectura, no nos interesa, no son referentes que nosotros tenemos. No, genial. A mí me parece importante porque es un tema a debatir, ¿no? Y la verdad que claro. me ha gustado mucho cómo ustedes lo han resuelto. No sé si es que alguien quiere tomar la palabra, veo mucha gente conocida, alguien que quiera preguntar algo, comentar algo, nos interesa. No sé, Ariel, vos que eres desde el día 1 invitado, no sé qué te parece de tu visión desde Argentina, cuéntanos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, realmente estoy encantado con lo que acabo de escuchar. Me parece que es un poco la línea que veníamos viendo, Juan, pero llevado como al extremo. A nivel constructivo estoy azorado con esos bloques que cómo lo están construyendo. Tengo 1.000.000 de preguntas para hacer. Nosotros, qué sé yo, construimos un poco tomando esa artesanalidad del hormigón, por lo menos en lo que hacemos nosotros específicamente en nuestra constructora, en nuestro estudio, y veo como esa técnica mixta de lo que ustedes hacen, de tomar los moldes y generar esos bloques. Y la primera pregunta en la relación con, primero me gustaría ir a visitarlos cuando termina todo esto. Bueno, cuando quieras. Sí, esperamos. Todos están bienvenidos acá una vez que se abran las fronteras. Claro, porque me pareció... Puedan volver, eso nomás. Claro, salir y volver a entrar. Pero digo, constructivamente, digo, esa conformación de los bloques, yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo acá, yo utilizo lo que es la tierra con el cemento mezclado, sin una proporción determinada, que me imagino que ustedes habrán trabajado esa proporción, para sostener cercos de obra, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes lo elevaron como para que sea, no solamente que sostenga o que sea parte de un cerramiento, sino que la conformación de esto, más allá de toda la visión poética, es constructivo, real, y es un elemento estructural para sostener una losa. Sí. Que después encima lo evolucionaron, porque cuando mostraron el edificio educacional, ese que está en proceso y demás, veo que hay como que las losas no llegan a apoyar un 100% sobre estos mampuestos que ustedes generan,
para generar unas lucarnas o un bañado de luz. Nada, me gustaría que hablen un poquito de eso, si se puede, Juan, después Bueno, seguimos con otras cosas, no, pero dale, esto es un espacio abierto y todo lo que quieran preguntar, bienvenido. Así que, Miriam, Bueno, nosotros ya habíamos practicado en la oficina justamente el tema del apoyo de la losa, que está descansando directamente sobre el muro. El muro es de 30 centímetros de espesor, pero está solamente pisando en 20, porque 10 centímetros hacen como el efecto de borde, ¿verdad? Y realmente estos muros funcionan muy bien en la compresión, aguantan mucho peso, por eso estructuralmente no se ve tan comprometido. Sí, justamente en el centro de la primera infancia, si uno puede ver con más detenimiento, aparecen como unos pilares metálicos, claro, que es donde ya el peso de la losa iba a implicar un efecto cortante muy fuerte sobre el muro que ya no iba a resistir, entonces ahí sí se tuvo que reforzar con Que eso. en realidad no es por la resistencia del muro, tiene que ver porque hay una luz de 10 metros y digamos esa viga lo que hace es distribuir tangencialmente al muro y ahí se forma, digamos, ese esfuerzo cortante. No tiene nada que ver con la resistencia estructural del muro, sino por los esfuerzos de esa viga con respecto a ese esfuerzo puntual, digamos. Claro, Para, al corte y a la flexión no tiene capacidad, digamos. para darte una idea nomás, en base a las pruebas que se hicieron, un ladrillo común y corriente, el más barato, el que es blanco prácticamente, ya no, apenas está cocido, cocido. resiste 20 a 30 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos muros, por lo menos las probetas que se hicieron de suelo cemento con 5% de cemento compactados, resistían entre 80 a 120 kilogramos por centímetro cuadrado a la compresión. O sea, la probeta rompía en 80, 100, 120, dependiendo del tipo de tierra. Entonces, bueno, eso te da un margen importante, entendiendo que estos muros son de 30, pueden ser de 40, de 60. Uno le da el grosor que quiere por los encofrados. O sea, es, digamos, un material hecho, o sea, es un bloque hecho in situ, no es un prefabricado como el ladrillo. Claro. genial. Y una más, Juan, y Dale. ya dejo libre. Dale. Hay un proceso que me interesa, que hoy me estoy involucrando bastante, que es eso, precisamente lo que acabas de decir de la industrialización. Se está viendo como una tendencia de generar desde pequeñas unidades hasta unidades de mayor extensión de metros cuadrados, pero de trabajo mucho en taller y después tener poco proceso o no sé si poco proceso, pero poco tiempo in situ en el campo. ¿Cómo lo ven ustedes? Veo como que la relación entre la artesanal, la mano de obra, en cuanto a costos, en Paraguay quizás no es la misma que tenemos acá en Argentina. No sé si tienen alguna reflexión sobre la industrialización o si simplemente lo hacen por una cuestión de tener un poco de historicismo autóctono, la utilización de de esos materiales, sumado con lo artesanal que no genera tanto costo como en otros lugares. Claro, es muy buena la pregunta. Y sí, es un debate que tenemos siempre en la oficina. Digamos, si uno ve cómo esto se construye realmente, tiene un nivel industrializado tecnológico que son, número uno, las máquinas que son los compresores de aire comprimido, los compresores neumáticos, esos son productos de la tecnología y de la industrialización. Los encofrados, las placas fenólicas, son también productos de la industria. Entonces, los tornillos, las tuercas, las varillas, nosotros utilizamos piezas industriales para construir un elemento que a nivel general es artesanal. Entonces, hay una mezcla ahí, ¿verdad? No es 100% artesanal, no es una cuestión prehistórica per se. Tiene niveles de industrialización que, bueno, que quizás no son perceptibles en la obra terminada. Pero es un debate, ¿verdad?, que solemos tener, el tema de la... No, de hecho que sin esas herramientas tecnológicas no es viable, o sea, la mano de obra es demasiada y ya no, en términos económicos ya no se puede, a no ser que sea autoconstrucción o una autogestión. En ese sentido, sí.
Sí, genial. Y con relación a los demás materiales, sí, nosotros realmente tenemos pocas industrias de prefabricados, o sea, realmente para nosotros es mucho más caro utilizar materiales industrializados porque por lo general son importados. El metal no tenemos, o sea, el metal que usamos acá es o de China o de Brasil, por ejemplo. Ujú. Entonces, en ese sentido, El vidrio acá solamente se trae para templar, o sea, el crudo viene de Brasil Claro. o de no sé dónde, pero de Brasil generalmente. y O sea claro, que, claro que la mano de obra es más barata que a nivel regional, ¿verdad? Pero dentro de todo eso es como que uno le va capacitando y va construyendo, digamos, todo este cuerpo o este lenguaje arquitectónico con la gente de acá. Entonces, digamos, esa mano del artesano tiene un protagonismo importante en la obra terminada. Eh, Creo que tiene que ver también con esa parte filosófica de la que hablaba Lina Obardi, por ejemplo, Claro. que justamente ella dejaba el hormigón digamos, la imperfección de las tablas, porque ese era el trabajo que quedaba impregnado para siempre del obrero. Entonces, de alguna manera, eso tiene un nivel sentimental para nosotros, Claro. simbólico, si se quiere. Sí. Perfecto, genial. Y justo Ariel me robó la pregunta porque hoy en la mañana escuché a Juan Herrero de la Tzab en una charla que dijo que él considera a la vivienda, al refugio, a sus refugios, como un concepto de instalación y no de construcción. Y es todo lo contrario a lo que ustedes están haciendo. Entonces me parece que la importancia de entender el lugar, de entender esta economía de medios, de entender el material que tienen al alcance. Entonces me parece que está bueno como ir diferenciando y ir viendo qué está pasando en los diferentes sitios. Así que genial. No sé, alguien más que quiera como decir algo. Hasta mientras voy leyendo un poquito, hay preguntas de Guillermo que dice si esos muros, los muros tienen alguna armadura en hierro, te preguntan. No, 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 genial. ninguna. ninguna. Carolina Piñeiro, creo que es de Uruguay, si no me equivoco. ¿Trabajan solo tapial o también trabajan a nivel de diseño, utilizan otros métodos y o técnicas relacionadas a la tierra? ¿Hay alguna otra técnica que utilicen? Sí, Sí, ahora ahora estamos. estamos incursionando con los bloques de tierra compactada, que son como ladrillos, BTC le llaman. BTC. Y bueno, todavía no pudimos construir, estamos fabricando los bloques, pero vienen a ser como ladrillos. Claro, es una máquina, una prensa, en donde se mete la tierra con un 5%, es la misma dosificación utilizamos, y ahí sí ya prefabricamos el módulo, pero in situ, con la tierra del lugar y con la matriz de un ladrillo convencional. Pero es con la tierra y es con un 5% de cemento, o sea, el color y la resistencia es prácticamente la misma. Perfecto. Mientras Es alguien... importante entender que la tierra en su composición, la que tenemos acá, la que conseguimos con facilidad, tiene ya propiedades bastante buenas para esta técnica. Por eso lo mínimo que le ponemos de cemento es solamente para que aguante a la lluvia o a la erosión, no es para otra cosa. Mira, muchas preguntas técnicas, me gusta porque esta es la primera charla donde se ha hablado realmente del material. De todas las que hemos visto, es la que realmente ha puesto un énfasis sobre el material. Me gustaría, no sé, los que escriben capaz poder tomar el micrófono y poder preguntar también, así puedo escuchar a todos. A mí, hasta que alguien pueda también sumarse, a mí también me llamó algo de la atención de lo que estaba leyendo y viendo, es que ustedes conciben los espacios no como elementos individuales, sino como un espacio continuo. A mí me gustaría saber a qué se refiere con ese espacio continuo. Me imagino que es que vamos todos por esa entender ya no el programa fijo, sino entender que hay una flexibilidad de espacio. Entonces me gustaría también entender, aparte del material, cómo lo condicionan también ustedes con el tema de espaciales, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el centro de la primera infancia, que desde afuera es casi como un fuerte, entre comillas, que es mudo, es ciego. Uno entra y tiene una continuidad espacial absoluta desde todos los espacios.
tiene que ver también con eso que dije en un principio, que para nosotros el tema de las aberturas, la ventana, la puerta, usamos mucho lo que decía el Rafa Iglesias, que es un gran referente para nosotros, no solamente para nosotros como estudio, sino acá en Paraguay. Tuvo una influencia muy fuerte en todas las generaciones arquitectónicas. Bueno, de hecho que Solano y compañía eran muy amigos de Rafa, en donde él decía que no hay que pensar en sustantivo, hay que pensar en verbos. O sea, en vez de pensar a la ventana, porque cuando uno dice ventana, uno ya se prefigura Claro. el diseño, una forma, digamos, la ventana, en vez de ventana hay que pensar ver, por ejemplo. O en vez de silla, uno tiene que pensar en verbo, en sentarse. Entonces ahí se eliminan esas preconcepciones que nosotros ya heredamos de alguna manera, y uno puede ir creando nuevas maneras de aproximarse a ese elemento arquitectónico. Entonces de esa manera nosotros vemos la ventana, la puerta, la relación interior-exterior. Genial. Increíble porque voy sacando como posturas importantes. No sé, alguien que se quiera sumar, veo mucha gente abierta a su campo, no sé. Hola, Juan. Valentina, Hola a todos. Proyecto Habitar, ¿no? Ay, creo que nos superpusimos. ¿Hay alguien más que quiera hablar? No sé, ¿quién? No, sin problema, las chicas. No hay problema. Las chicas primero, está bien. Sí. A ver, creo que me habló Sí, bueno. Valentina primero, creo que son de proyecto. Ah, bien. Dale, de ahí va Lucía. Lucila, perdón. Bueno, dejo simplemente para cerrar un comentario, no les voy a mentir, yo estoy hablando desde Londres y son las 12:15 de la noche, así que estoy a punto de irme a dormir. Primero les agradezco porque fue una charla súper interesante, y muy curiosamente hoy, porque estuve trabajando un poco en mi tesis de grado, yo estudié arquitectura en Buenos Aires, y leí un texto de Rudolsky de la arquitectura sin arquitectos, y es un poco... Me imagino que en el estudio lo conocerán o lo habrán leído. Totalmente, sí. Totalmente, Esa imagen, ¿no? una imagen, justamente la sacamos de ahí. De ahí, claro, bien. Y habla un poco como de esto, ¿no? De volver a cuidar también donde uno habita, como esto de volver a la lógica del lugar. Ustedes lo explicaron muy bien a nivel sentido material y reinterpretar también lo que es una cultura constructiva, y creo que también a nivel ciudad es como volver a cuidar también los espacios en los que vivimos, desde las residencias y todo. Estamos súper acostumbrados a una ciudad de cemento, o las imágenes que mostraban ustedes de las torres de vidrio en una ciudad con 50 grados en enero, y quizás esto de a poco se está poniendo cada vez más en crisis, así que simplemente mi comentario era felicitarlos porque da la sensación de que en estos quizás tiempos de tecnologías más universalistas y de progreso y de vidrio y de todo, traigan otra vez a la conversación esto de una tecnología artesanal, vendría a ser. Así que quería felicitarlos por eso y bueno, nada, espero que se den debates interesantes, pero yo me voy a despedir en este momento. Gracias, muchas gracias. Un saludo enorme. Es lo que solemos conversar, y de hecho que ya hicimos un par de charlas o conversaciones relacionadas a esto que estabas planteando, ¿verdad? Me interesa, genial. Con respecto a la tecnología, con respecto a lo artesanal, no tiene nada que ver, digamos, o sea, la tecnología en sí no es el problema, el plástico en sí no es el problema es el uso que nosotros le damos. De hecho que el plástico en sí es súper eficiente, o sea, industrialmente hablando es súper eficiente producir esta botella porque dura 200 años. El problema es el poco uso que nosotros le damos, porque usamos una vez y tiramos, ¿verdad? No es el caso de esta, pero estoy hablando a nivel general. Sí, sí. Entonces, es eso, ¿verdad? Con un martillo uno puede matar a una persona o puede construir una casa. Tiene que ver con el uso que nosotros le damos a las tecnologías. Y no va por el lado de que nosotros nos alejamos de la tecnología ni tenemos esa reflexión anti-globalización, ni mucho menos. O sea, no hubiésemos estado teniendo esta conversación si fuese así, ¿verdad? Pero, tiene que ver con un sentido común, tiene que ver con esa razón y con esa respuesta de la manera más sencilla a los problemas. pero eso sí, yo creo que en el contexto de nuestro desarrollo como país y como nuestra arquitectura también, es que acá es como que llegaron tardes algunas cosas, y por suerte llegaron tarde, porque es como que están siendo descartadas y todavía no se dieron de manera masiva. Por ejemplo,
las torres de vidrio y cosas así son fenómenos bastante recientes acá en Paraguay, o sea, de hace 10, 15 años como mucho, y ya estamos más que conscientes de que por ahí no va el desarrollo, por ahí no van las ideas, pero bueno, podemos contener un poco las problemáticas de ese tipo, ¿verdad? Impresionante, genial. Voy con Valentina, creo que querían decir algo ustedes. No se te escucha. A ver. Uy, parece que... No, No sé. no se te escucha, Valentina. Capaz, haz una prueba de sonido antes, capaz. Hasta mientras, no sé quién más quería hablar. Estaba por ahí, creo que escuché a alguien. Hola, ¿me escuchan a mí? Sí, Sí, Iván. se escucha, se escucha. Iván, sí, dale. Sí, hola, hola. Sí, sí, sí. Antes que nada, agradecerles, pues no, muy, muy enriquecedor esto y felicitarles a los chicos porque realmente regresar a lo sencillo es muy complejo, por más que suene tan contradictorio, ¿no? Entenderse la cultura, valorar lo que es su país, regresar a sus orígenes es muy valioso, muy valioso. Les saludo desde acá, desde Ecuador, y un saludo a todos. Pues, ¿no? Yo tenía una pregunta muy puntual. He visto este tema de trabajar en Tapia, en arquitectos mexicanos también, en César Béjar, en algunos, Y Mauricio pero me Rocha, llama la atención, perdón. Mauricio Rocha también tiene un par de Sí, proyectos. sí, tienen unas obras muy lindas como las suyas, ¿no? Y muy valorables, muy bien pensadas los espacios. El tema es que me llama la atención la durabilidad de la obra, o sea, ¿qué recomiendan ustedes o qué tipo de empañetado lleva después de desencofrar? ¿Qué tipo de acabado le dan al muro de tierra para que pueda soportar la intemperie? Es decir, su país, de lo que vi en sus ciudades, tienen temperaturas muy altas, pero en cierta época del año debe llover muy fuerte también, entonces, ¿cómo cuidar eso? Porque si bien de por medio está la obra, hay un cliente también, ¿no? Entonces el cliente nos va a exigir que después se tenga un costo mínimo en mantenimiento, entonces, no sé, para aprender un poco les consulto qué tipo de empañetado o qué recubrimiento final se le da a este muro de tapia que ustedes trabajan. Bueno, en este caso, nosotros, como es suelo cemento, el cemento, lo que le colocamos de cemento es justamente para que tenga esa resistencia a la humedad, a la lluvia, A la erosión. a la erosión. Y prácticamente no le ponemos, o sea, no le ponemos nada porque justamente una de las propiedades que tiene este muro es que hace ese intercambio constante con la humedad del ambiente y necesita ser poroso, ¿verdad? Y estar todo el rato respirando. Entonces no es conveniente sellarlo Okay. ni pintarlo con selladores, a no ser que sean pinturas otra vez que tengan o sea, que tengan también esa capacidad, ¿verdad? De respirar. Claro, el cemento que nosotros le ponemos justamente, o sea, no tiene una función estructural, tiene una función de evitar esa erosión para poder estar expuesto a la intemperie. Por ejemplo, Martin Rauch, que es un ingeniero austríaco, que trabajó con Herzog y de Meuron y le construyó a mucha gente. Él es constructor, no es arquitecto, pero tiene muchos proyectos, digamos, muy, muy conocidos. Él no usa cemento, usa muy poca cal, y él asume esa erosión en la superficie que quedan expuestas a la intemperie. Entonces, bueno, claro, estructuralmente para nosotros estos muros sí tienen una importancia, entonces por eso le agregamos el cemento. Si uno tiene muros interiores que no tienen contacto con la lluvia o la humedad, uno puede tener estos mismos muros sin cemento, o sea, solamente tierra. Pero claro, tienen que estar protegidos. Nosotros justamente por eso es como que tratamos de mostrar solamente el muro y esconder la losa, como para decir, se puede construir así y eso puede estar expuesto a la intemperie y resistir el paso del tiempo. Sí, le ¿Y qué separamos. características tiene el suelo? O sea, ¿qué tipo de suelo se puede ocupar? Porque entiendo yo que lo estudiaron o lo llevaron a un laboratorio o algo, o el suelo se presta como tal ya para su composición química
transformarse en un muro, o no sé, porque la cantidad de cemento que ocupan, me dijeron, es del 5, que es poquita, creo, ¿no? Mostramos una imagen al comienzo de la presentación que era como un borde costero que se veía como una piedra roja. Sí. Bueno, esa es básicamente la composición de la tierra acá cuando no excava, le llamamos tierra gorda. Y es una tierra que tiene unas proporciones buenas de arcilla con arena, con limo, o sea, bastante equilibrada. Y al compactar eso ya es duro, tiene una buena composición. Y tiene que tener un nivel, o sea, un porcentaje apropiado de arcilla. Si tiene demasiada arcilla, se le agrega arena, que es muy fácil. Ahora, si tiene demasiada arena, que no es el caso nuestro, me imagino que es el caso de, no sé, de Rick Joy, que construye cerca de Arizona. Rick Joy es un arquitecto estadounidense que también sus primeros trabajos son con tierra. Muy interesante su producción. Pero, claro, los muros son blancos prácticamente, no son rojizos. Tiene que poner más cemento para poder aglomerar cuando tiene muchos sedimentos grandes. Entonces es como la cocina, ¿verdad? Uno le va agregando un poco más de ingredientes, o sea, es como que se va consiguiendo, y en nuestro caso es empírica es empírico el aprendizaje. No tenemos normas acá estandarizadas con respecto a esta técnica. Entonces es como prueba y error. Sí, seguimos algunos manuales instructivos de Gernot Minke, donde habla de algunas pruebas facilísimas a hacer con la tierra, que es para saber justamente la composición, para poder determinar qué tan bien está compuesta, ¿verdad? Y son súper fáciles, así, haces bolas, ves cómo se rompe, claro, sedimentas en agua. La típica prueba en la botella, que uno mezcla la tierra con agua y después los sedimentos se van estratificando según su composición. Claro. Perfecto. Okay. Doy Muchas gracias. Palabra, gracias, chicos. Gracias, Juan. Gracias, Iván. Doy la palabra a Sofi de Baida, de Argentina, y Valentina, creo que tu micrófono está dañado, pero voy a leer tu pregunta, así que tranqui. Sofi, qué gusto tenerte. Bueno, primero, gracias. La verdad que es súper interesante todo lo que contaron. Y con respecto a esta cuestión, que nada, es algo que últimamente estoy intentando analizar mucho, de cómo llevar la ciudad al objeto arquitectónico y lo arquitectónico a la ciudad. Todas estas reflexiones de los materiales y de cómo ustedes trabajan con el clima, si lograron de alguna forma llevarlo a la ciudad o si por ahora sus trabajos son solo en proyectos más pequeños. Buena pregunta. En realidad, la mayoría de los proyectos que tenemos son en la ciudad, excepto el centro de la primera infancia, que es en el interior. El resto de los proyectos son en Asunción. A nivel urbano, acá hay un déficit con respecto a los espacios públicos, como dijo Vivi cuando explicaba Asunción. Nosotros no tenemos espacios públicos de calidad. Me animaría a decir que no tenemos espacios públicos, punto. Ni siquiera de calidad, no tenemos espacios públicos. Y hay una deuda muy grande de los arquitectos con respecto a esa construcción de la ciudad. La mayoría de los proyectos de interés arquitectónico son proyectos privados. La gran mayoría, yo diría un 90-95%, para chutar un número. Y son muy pocos los proyectos que realmente tienen ese impacto urbano, social, cultural, etc. Entonces, sí, es una culpa obviamente compartida en todas las generaciones, que de alguna manera se está revirtiendo con pequeños concursos que está lanzando el Estado, y yo creo que es un proceso de transformación tanto generacional como a nivel urbano. No sé si sí, pasa mucho que acá la política es como, o sea, todo lo que está relacionado a la política es como un espacio al cual nadie se quiere acercar, nadie se quiere involucrar por cómo son las condiciones. Entonces hay una ausencia profesional, o sea, de gente realmente capacitada que esté como empujando el desarrollo en ese sentido, ¿verdad? Yo no quiero dejar la culpa solamente en la disciplina, tiene que ver también con los promotores. O sea, acá no hay digamos, un proyecto cultural, no hay una idea de progreso a nivel de ciudad, a nivel urbano, sino todos los empujes a nivel privado son individuales, son muy egoístas en ese sentido. Entonces también voy a compartir la culpa con
los promotores y con el sector privado. O sea, no es solamente una culpa de nuestra disciplina. Bueno, y cabe que resaltar que en el 89 recién empezó la democracia acá y todavía estamos en proceso de recambio en ese sentido, ¿verdad? De todo, de ideas y de todo. Antes, o sea, para las generaciones anteriores salir a la calle era un peligro, todo el mundo vivía resguardado en sus casas, en sus espacios, entonces recién ahora estamos entendiendo que esos son los espacios que necesitamos para mejorar como sociedad, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, para una anécdota muy rápida, hace como 2 años ganamos un concurso nacional de vivienda multifamiliar, que fue un concurso lanzado por el gobierno, por la entonces Secretaría Nacional de Vivienda, que hoy en día es un ministerio de urbanismo, en donde, bueno, ganamos el proyecto y todo el espacio de planta baja era un espacio abierto, libre, en donde había como un claustro, que era como un parque, y la gente podía atravesar, era un edificio pasante, y eso era como un parque urbano. Lo primero que nos mencionaron cuando nos reunimos con la ministra fue que querían cerrar eso porque les daba como inseguridad. Entonces, digamos, esos paradigmas están todavía instalados acá y es una transición, ¿verdad? Un proceso lento de romper todos esos pensamientos retrógrados de seguridad. Al contrario, cuanto más permeabilidad haya, más gente en las calles haya, más seguro es, ¿verdad? Eso ya lo dice Daniel hace muchísimo tiempo. Las zonas más inseguras son justamente donde no hay personas, ¿verdad? Donde no hay vida. Sí, creo que esa reflexión puede aplicarse a nivel regional, porque bueno, yo soy de Buenos Aires y también, o sea, como que hace tiempo que nos estamos abriendo un poco más, pero esta cuestión de la zonificación y el espacio verde como sectorizado y la falta de espacio público genera esta cuestión de inseguridad y es algo que hay que revertir totalmente. Gracias. Genial. No, Por por nada, favor. gracias a vos. Gracias, Sofi. Muchas preguntas. Voy a dar un poquito de prioridad a las que quieren tomar el micrófono. Sofi Mancini, ¿quieres decir algo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches para mí, no sé si para ustedes también. Primero que nada, quería agradecerles muchísimo por esta excelente charla que da mucho que pensar y creo que también es una gran reflexión para los futuros arquitectos, por lo menos como yo, que nos deja mucho que pensar con respecto a lo totalizador que fue la colonización para toda Latinoamérica, con su trazado de Indias para todas las ciudades y lo que esto representó para cada una de nuestras identidades en los diferentes países. Y creo que la importancia en la materialidad y en cómo se usa esa materialidad, cómo lo utilizamos, es muy importante y me pareció espectacular cómo ustedes le buscaron la manera de darle esa utilidad, la prestación y cómo se integra con la naturaleza, digamos, como que al final el material termina siendo la herramienta para nosotros que podamos diseñar. Es así, como que nos termina dando más importancia el material mismo para el diseño que nosotros imponer un diseño por sobre todo el resto de las cosas que surgen por su curso natural. Así que quería agradecerles muchísimo y me encantó esto como gran reflexión. Muchas gracias. Gracias. Y es buena Gracias, esa Sí, aproximación que diste, ¿verdad? Al final. genial. Los materiales al final interesa. son ¿Puedo preguntar, Juan? Sí, Claro. pero querían decir algo, contestarle un poco a Sofi, ustedes, Horacio, Vivi, a Sofi. No, me pareció interesante esa justo reflexión que dejó. estuvimos reflexionando justamente sobre eso, porque claramente la disponibilidad de los materiales y las técnicas y todo lo que tenemos, podés verlo como algo limitado, pero al mismo tiempo yo creo que esa limitación despierta como justamente le convoca la creatividad para ver cómo puede realmente desenvolverse y no terminar siempre en lo mismo, ¿verdad? Perfecto. Exacto, me gustaría agregar un segundito, una cosa más, no le robo más tiempo. No, dale. Como decía Caveri, que me parece muy pertinente a esto, que estamos en el pre y no en el post en América Latina. Y creo que tiene mucho que ver con la arquitectura que ustedes están haciendo. Sí, Caveri un grande. Sí. Y bueno, en realidad somos muy jóvenes a nivel latinoamericano, o sea, en todo sentido.
Por eso nos estamos confundiendo y nos estamos equivocando constantemente. Nosotros a nivel latinoamericano estamos empezando, entonces sería muy pretencioso esperar hacer las cosas bien de buenas a primeras, ¿verdad? Yo en ese sentido lo tomo de la manera más humilde y entiendo nuestra condición de este surgimiento lento que estamos teniendo a nivel regional. No solamente arquitectónico, estoy hablando a nivel cultural, social, en todo sentido. Perfecto. Muchas gracias. Genial, luego Sofi. Una cosita, Marco, antes de que darte la palabra, me gustaría leer un poco lo de las chicas de Valentina, que no pueden por micrófono, así que te paso la inquietud que ellas tienen. Dice que en línea de pensar la arquitectura de Latinoamérica y nuestros contextos sociales y económicos, nos parece muy acertada la manera de aproximarse a la técnica y a la materialidad. Y queríamos saber si han tenido la posibilidad de aproximar estas formas de procesos de construcción a lo comunitario, social, y cómo creen que es la manera de llevar a esas prácticas. Bueno, por ejemplo, este centro de la primera infancia que estamos haciendo en el interior del país, en realidad no es muy lejos, está a 40, 50 kilómetros de Asunción. Es una ciudad industrial a las afueras ya de la región metropolitana. Y como explicó Vivi hace un rato, el gobierno vio nuestro proyecto y nos pidió que le donemos. Entonces, al donarle este proyecto, ellos están actualmente construyendo 17 centros de la primera infancia que son como guarderías para las madres que tienen que trabajar y no tienen dónde dejarle a sus hijos. Entonces, el gobierno impulsó esto con nuestro proyecto y se están construyendo actualmente 17 de estos centros con la misma técnica. ¿Qué implica eso? Eso en realidad, esta técnica no la inventamos nosotros, ni mucho menos. Lo que nosotros estamos haciendo es, bueno, estos 17 centros que se están construyendo en todo el país, en el sur, en el norte, en todas partes, la gente está aprendiendo a construir con esta técnica. Eso de alguna manera va a posibilitar que ellos experimenten con este material, que es la tierra que existe en todo el país, en toda la región, inclusive en todo el mundo, y que ellos puedan incursionar de manera privada con esa misma técnica. Yo creo que una manera de acortar, y esto ya es una reflexión personal, o por lo menos lo solemos tener esta conversación solemos tener con Vivi, una manera de acortar esa brecha social es utilizando los mismos materiales, digamos que una persona con bajos recursos pudiese acceder. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que haya un déficit de calidad. Al contrario, vos con la tierra o con los ladrillos le estás mostrando que vos podés tener un espacio muy digno con esa materia que ellos pueden acceder. Entonces, de alguna manera, es como que se le está capacitando o se le está por lo menos abriendo la posibilidad a esa gente de acceder a esa misma materia, a esos mismos materiales y decir, bueno, quizás es un poco más chico el espacio que estoy construyendo como ellos y se puede tener una buena calidad. Entonces, yo dejo sobre la mesa esta conversación, es muy extensa, pero uno cuando utiliza ciertos materiales que son exclusivos, por los costos. Claro, por los costos exclusivos me refiero a una exclusividad presupuestaria, es como que ahí se agranda un poco la brecha social, ¿verdad? Perfecto, genial. Marco, querías... Sí, me encanta la charla de hoy, sobre todo porque se exacerba la relación constructiva en una condición poética. Es casi como cómo el mago saca el conejo del sombrero, ¿no? Es decir, el tema constructiva, que la verdad, un poco mirando lo que sucede en el entorno académico, no sé si es latinoamericano, pero es un fenómeno muy en Ecuador, se está dejando a un lado la técnica, la condición constructiva, exacerbando más bien el discurso. Y más bien en ese sentido, digamos, el discurso en la obra que ustedes presentan es el espacio. Ahí está más bien, es decir, un poco
la exacerbación en tema constructivo más bien promueve la lectura del espacio como el contenido más importante del desarrollo de la arquitectura como materia misma, y no tanto las superrelaciones que eventualmente empiezan a encontrarse de la arquitectura con un montón de ramas, porque simplemente trabaja sobre los criterios de su propio ámbito. Y eso me parece que es lindísimo en lo que ustedes han presentado. Pero bueno, mi pregunta va más bien en relación a digamos, a una duda que me gustaría que un poco complementen. El año anterior acá en Ecuador se desarrolló el Seminario de Arquitectura Latinoamericana en relación un poco a estas condiciones que le empiezan a generar a generar, digamos, un modelo de organización, un sistema de orden. Alrededor de cómo nuestra arquitectura en Latinoamérica aporta cosas. Es decir, menciono, digamos, palabras que ustedes han mencionado: optimización, economía, materialidad, paisaje, artesanal. Es casi como gestionar la carencia, ¿no? Es una suerte de signo de la arquitectura latinoamericana. En principio parecería que la única manera de empezar a entender lo que uno hace es reconocerse, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese seminario se renegaba un poco de esta categorización de regionalismo crítico o la eurocentrista, ¿no? Que establece una serie de organizaciones en relación a catalogarnos, pero no desde nuestra propia visión. En ese sentido, me gustaría que ustedes amplifiquen, evidentemente desde su posición, lo que están viendo en Latinoamérica. Acá tenemos un fenómeno un poco extraño en Ecuador, en el sentido de que se está, digamos, maximizando la lectura de lo carente. Y me parece que hay como distorsión en relación a estos sistemas de orden, lo constructivo, el orden, las condiciones del material, las condiciones sociales, económicas, etc. Entonces, sí me parece interesante que ustedes amplifiquen un poco la visión fuera, digamos, si es que ustedes lo creen necesario, prudente, en ese sentido de mirar el contexto latinoamericano, porque pasa una cosa que además me parece como oportuna. Hay una visión algo más amplia. Hay algunas reminiscencias de su arquitectura, de arquitectura moderna. Hay unas reminiscencias miesianas por ahí. Hay unos sistemas de orden espacial que son muy, muy modernos, digamos, y que en mucho sentido empiezan a distanciarse un poco de esta suerte de llamada a diferenciarse en Latinoamérica, que viene de alguna manera también de sus maestros, ¿no? Ellos de alguna manera promueven esa suerte de distanciamiento. Ustedes ya están mostrando otros sistemas de orden más mixtos, más, digamos, más latinoamericanos, ¿no? En ese sentido de mezcla. Entonces, no sé si es prudente la pregunta, pero me interesaría que propongan un poco desde su posición esta lectura de la Latinoamérica ahora, es decir, con estos principios que empiezan a notar que el mestizaje ya es necesario, que no hay una necesidad de diferenciarse. No sé qué me pueden comentar al respecto. Bueno, hay una frase muy interesante de Aravena que dice: cuando hay abundancia de recursos, hay una escasez de lógica, o una escasez de sentido. Cuando hay escasez de recursos, tiene que haber una abundancia de lógica o una abundancia de sentido. De esa manera, yo creo que a nosotros a nivel nacional, y después voy a hablar del nivel regional, a nivel nacional siempre nos caracterizó esa crisis. Siempre en nuestro país, por digamos, el background que explicó un poco Vivi al comienzo, siempre estuvimos en crisis a nivel nacional. Entonces, digamos, esa idiosincrasia, ese espíritu de estar en crisis, de alguna manera nos llevó a volver lo que hacemos de la manera más eficiente posible, y eso repercute en el ámbito profesional arquitectónico. Y empezó a ser valorado en el mundo cuando fuimos todos más conscientes de que los recursos son finitos, de que no podíamos continuar con la fiesta, digamos, que se venía haciendo. Por más de que esos recursos sean infinitos, supongamos que
Malthus estaba equivocado y en realidad los recursos son infinitos. Igual tiene mucho más sentido hacer algo pensando con esa lógica de economía, pero economía en todo sentido, economía de recursos, economía de esfuerzo, de volver mucho más eficiente a la construcción. Entonces, desde ese punto de vista, por eso todas estas construcciones vernaculares, por eso toda la exposición que hizo Rudowski hace 50 años o 40 años, de Architecture Without Architects, tiene tanto sentido hoy en día, porque cuando uno ve construcciones o arquitectura o producciones que por más, o sea, teniendo estos presupuestos ilimitados, se aprovechan de ese presupuesto ilimitado, yo creo que tiene mucho más sentido, por más de que uno tenga un presupuesto ilimitado, acotar la producción y hacer lo suficiente y necesario. O sea, no necesitamos tener todas estas piruetas, esta acrobacia espacial o formal que vemos en muchas partes. Ya estoy dando una opinión, ¿verdad? Yo creo que es mucho más pertinente y mucho más apropiado una práctica que tiene en cuenta, digamos que para construir uno realmente está destruyendo. No existe construcción sin una previa destrucción. Entonces, es mucho más pertinente hacer algo acotado por más de tener ese presupuesto ilimitado, ¿verdad? No sé si a nivel regional la arquitectura, bueno, cada país tiene su historia. Como explicamos en un principio, Paraguay no tuvo la llegada del movimiento moderno como la tuvo Brasil, por ejemplo. Nosotros no tenemos un linaje arquitectónico antiguo. Mismo la Universidad de Arquitectura recién empieza a funcionar en los años 60, o sea, es reciente la academia. Entonces, claro, de alguna manera, hace como 15, 20 años, se empieza a inventar la llamada arquitectura paraguaya, pero digamos sin tener ese linaje arquitectónico o esa herencia arquitectónica más que la tradicional y la vernacular. A nivel regional es distinto porque, claro, cada país tiene su historia, cada país tiene sus realidades. Algunos son más industrializados y tienen otros materiales, algunos tienen ya este linaje o esta herencia arquitectónica. Entonces es distinto, ¿verdad? Porque uno como que va escribiendo la historia, continuando una historia, o uno va construyendo e inventando su propia historia. En ese sentido nosotros estábamos vírgenes en todo sentido, ¿verdad? Estaba todo por hacerse acá y sigue estando, ¿verdad? Solamente que ahora es como que está creciendo un poco más. Yo creo que la apreciación desde afuera, o sea, realmente los primeros maestros, digamos, a los cuales nos referimos anteriormente, tipo Solano, Javier, ellos salieron jóvenes, vieron qué pasaba en el mundo, digamos, en términos de arquitectura y vieron cómo se valoraba esa mirada que ellos tenían de una producción más local, de una producción más acotada a lo regional, y trajeron esa idea y transmitieron bastante eso. Entonces, como que vimos que por ahí podíamos ir encaminándonos. Entonces, en el taller de la Nacional acá, prácticamente estamos de todas las generaciones trabajando, enseñando y compartiendo todas esas ideas que obviamente después se ven reflejadas en la producción de todos. Claro, tiene que ver con esa proximidad, digamos, que tenemos con ellos. Acá el círculo arquitectónico es muy chico, de hecho que el país es muy chico, la ciudad es chica, y nos conocemos entre todos, entonces uno sabe lo que el otro está haciendo, nos vamos constantemente a las obras de los otros arquitectos, amigos, y digamos, de alguna manera eso termina contaminando la propia producción. A nivel regional no puedo atar un hilo, yo creo que cada país tiene una producción distinta. Nosotros consumimos mucho lo que se hace en Brasil, no así lo que se hace, por ejemplo, en Ecuador, a pesar de que sabemos lo que se está haciendo ahí. Entonces, bueno, claro, cada país tiene su producción y su identidad. Perfecto, genial. No sé quién más quiere sumarse ya para ir terminando. Creo que Nicolás Doro, querías comentarnos algo. No sé si estás por ahí.
Hola, ¿qué tal? ¿Sí se me escucha? Sí, sí. Nicolás de Buenos Aires. Bueno, antes que nada, bueno, muchísimas gracias por la presentación, la verdad que me encantó. Voy a hacer un comentario un poco en línea con lo que dijo Marco recién, con lo que estoy muy de acuerdo. Yo, o sea, lo que rescato, que es una sensación personal, es que, digamos, tanto ustedes como sus colegas coterráneos, que no existen discursos previos que estructuren su obra, como que acá no hay un regionalismo previo por elección, como diciendo, ah, bueno, vamos a ser regionalista, entonces vamos a usar tierra, sino que es la propia experimentación de sus tecnologías las que revelan sus espacios, para mí, altamente calificados. Entonces, creo que el regionalismo está, o cualquier tipo de discurso, en este sentido, es una consecuencia, si es lo que realmente importa, ¿no? A mí no tanto. Lo que sí creo que es importante es la lección que se desprende de que el espacio arquitectónico en vuestro trabajo, y reitero también en el de sus colegas de Paraguay, es indisociable de su proceso de concepción. Entonces me gustaría, si es posible, si nos pueden ampliar sobre la sensación que experimentan en obra cuando los espacios se van revelando, cosa que he visto fotos que han mostrado muy, muy bellas realmente, y si eso influye en decisiones en obra que no han sido pensadas con anterioridad en la etapa de, entre comillas, proyecto. Y esto lo pienso y lo planteo en función de una profesión para mí fragmentada, donde la tendencia se acerca más a un esquema de arquitecto de proyecto diferente de arquitecto de obra. Gracias. Sí, muy es muy interesante. oportuna. Sí. Es muy oportuno el comentario y la pregunta porque sí, realmente nosotros notamos que tenemos esa particularidad de la experiencia en obra, que estamos muy compenetrados acá. Acá en Paraguay prácticamente se vive de la obra más que de los proyectos. Entonces, un arquitecto que planea vivir de su trabajo no puede tan fácilmente disociarse de la obra, y eso obviamente nos trajo después estas cuestiones, ¿verdad? Y sí pasa mucho que un proyecto, cuando uno sabe que va a construir, deja ciertas cosas inconclusas o ciertas libertades como para definirlo en obra, aunque no es lo más recomendado porque improvisar a veces repercute en sobrecostos. Pero sí existe eso de ir a visitar la obra y de saber ahí y definir ahí ciertos detalles que no está seguro, o incluso hacer cambios de proyecto porque vimos que la luz entra de una u otra forma que no pudimos prever. Incluso acá la oficina, nuestra oficina, en la fachada no iba a tener la abertura del árbol, solo en el techo, y construyendo es que nos dábamos cuenta que necesitábamos dejar ese orificio, ¿verdad? Es como que hubiese sido muy difícil venir a la obra y encontrar que ya estaba toda construida y ya no poder demoler eso, ¿verdad? O sea, esas cosas son las que... Yo creo que eso también es algo que identifica mucho y que permite dar esa, digamos, tener esa arquitectura más experimental, entre comillas. Que acá los arquitectos son los propios constructores, entonces uno se puede permitir ciertos experimentos in situ que dan pie a esta construcción artesanal y que caracterizan un poco también este lenguaje arquitectónico. Todos los arquitectos van definiendo ciertas cosas en obra, y yo creo que eso es algo que no se da a nivel internacional. O sea, yo creo que Álvaro Siza tiene pensado hasta el último tornillo de su obra. A ver, casi vamos a poder decir un poco mejor eso. Pero acá, sin embargo, sí. digamos, no existe un legajo de obra a profundidad, porque vos mismo sos el que está construyendo. Entonces, uno desarrolla un proyecto, pero se permite ciertos espacios o ciertas... ciertos grises. Claro, como para definir ahí. Y eso es lo que le da también un poco el toque de ser experimental. Y también, digamos que uno va manejando cada vez más las posibilidades. O sea, uno entiende cómo opera la mano de obra acá, ya va teniendo como ese know-how de qué podés hacer y qué no, ¿verdad? O sea, como que es muy importante para nosotros. En líneas generales somos informales. Bueno, pero yo creo que con esa informalidad pueden hacer escuela. Bueno, muchas gracias. Genial. Bueno,
Pero nos pasó ya que construimos, o sea, que se construyeron proyectos nuestros que no fueron ejecutados por nosotros, como el colegio, el colegio americano, en donde se licitó y hubo una constructora que Claro, ahí por lo sí general tuvimos que hacer están, un desarrollo. por lo general están encabezados por ingenieros, ingenieros que quieren todo fácil y abaratar lo más que se Sí, pueda. sí, Ahí sí. sí nos tomamos el tiempo de llegar al tornillo porque sabíamos que comprometíamos el proyecto si no lo hacíamos, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias, muchas gracias. Genial. No, No, bueno. Bueno, como ya es costumbre, vamos más de 2 horas, así que esto puede ir de largo, preparémonos. No sé quién más quiera compartir algo, veo a Noelia Mancebo, también de Uruguay. Nico Basando. Hola, Juan, ¿cómo andás? Desde la charla 1 hasta hoy, muy bien, veamos. Bien, ahí. No, chicos, primero felicitarlos, la verdad, me encanta su trabajo. Nada, quería preguntarles y hacer énfasis más que nada en lo que ustedes llaman como esta arquitectura de lo artesanal, si ustedes piensan que es posible llevarlo a la mediana escala o a la gran escala, o solo es posible tenerla en una escala no pequeña, pero mediana pequeña. bueno, los proyectos que mostramos, el más grande es el colegio. Tiene 3.000. Sí, tiene como 3 niveles, 3.000 y pico metros cuadrados. Eso ya por lo menos creo que se considera como mediana escala. Y ahí sigue habiendo un nivel de artesanía. El parasol, por ejemplo, toda esta piel cerámica no es prefabricada y es construida in situ por los propios albañiles. Con Entonces, los muros vistos. claro, digamos, se mantiene dentro de todo el nivel artesanal que le da esa, digamos, existe todavía ese nivel de imperfección que es propio de lo artesanal, ¿verdad? Como dice Richard Sennett en el artesano, justamente son esas imperfecciones las que le dan el valor a lo artesanal, que no así en lo industrial. Lo industrial todo es igual, no hay un valor particularizado, digamos, sino que son todas las piezas iguales y todos valen lo mismo. Sin embargo, en algo artesanal, cada pieza es distinta y eso le da su valor. Pero también yo creo que resolviendo técnicamente de manera sistemática o creando como esta lógica de producción en módulos, en prefabricados, pero, o sea, ese parasol es eso al final, o sea, realmente nosotros llegamos a un detalle que era bastante sencillo, que no implicó mucho para la constructora poder llevarla a cabo. Obviamente nos dio más trabajo a nosotros, ¿verdad? Teníamos que resolver todo muy, muy, muy bien. Y se puede hacer, solo que hay que hacer un trabajo de legajo y de cálculo muy, muy extenso, ¿verdad? A ver, y para dejar en claro, no tiene que ver con un capricho ni de mantenernos dentro de los límites de lo artesanal, no. Quizás a nivel macro sea más apropiado utilizar técnicas más industriales, no tan artesanales, y entonces nos vamos a hacer esa pregunta y la vamos a responder de la manera más racional, ¿verdad? Digamos, las preguntas que nos hicimos en estos últimos proyectos nos daban como respuesta esta construcción más artesanal. Pero si se nos toca, o sea, si se nos plantea un proyecto en otra escala, en donde la respuesta más apropiada es dejar de lado lo artesanal, pues responderemos de esa manera. Tiene que ver con las preguntas que nos hacemos en ese momento, no con, digamos, un estilo o una corriente que queremos responder. Son respuestas a preguntas que nos hacemos. Perfecto, buenísimo, muchísimas gracias. Genial. No, por favor. Voy con alguno más para ir cerrando. Me gustaría escuchar a alguien más. No sé, Noé, de Uruguay, ¿te suma algo? ¿No? No, genial. Hay una pregunta interesante de Ariel también que dice que han nombrado muchos autores literarios que no son lectura propia de la profesión. Y dice qué lectura multidisciplinar entienden en sus obras o qué toman de diferentes campos. O sea, me refiero a qué toman de otras disciplinas en su obra. Bueno, a nosotros nos fascina la inter y la multidisciplinariedad. El cine.
somos cinéfilos, bueno, por lo menos nos gusta mucho, no sé si somos cinéfilos, pero nos gusta mucho el cine, nos gusta mucho la arquitectura en el cine, la arquitectura no construida. Hace poco hicimos un proyectito ahí en paralelo, ocioso, con Vivi, que se llama Arquitectura No Construida en Instagram, que son proyectos, digamos, de arquitectos o de artistas que fueron influyendo tanto a nivel arquitectónico como en el cine. Por ejemplo, Livius Woods, que hace un cuadro, y Terry Gilliam para 12 monos lo utiliza y hace una escena en base a eso. Ese tipo de cosas son las que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Sí. Bueno, Miljan Radić usa mucho esto, ¿verdad? De estos artistas que construyen toda esta arquitectura no construida. La literatura obviamente nos fascina, la música, como a cualquiera de lo que está escuchando esto, ¿verdad? Creo que a todos compartimos eso, y eso es lo lindo de nuestra profesión, que nosotros podemos alimentarnos de todos estos agentes externos y mediante la producción tener como influencia estos agentes, ¿verdad? Entonces, claro, la lectura, el cine, la música, todo a nivel cultural, la cocina, todo. Claro, los intereses son compartidos. Perfecto, genial. Voy con la última. ¿Quién quiere decir la última pregunta, algún comentario? Si no, para ir cerrando. Bueno, veo que no, así que yo quiero cerrar con algo y me parece importante ponerlo al final. De hecho, fue intencional dejarlo al final. Voy a leer algo textual de ustedes que dice: la oportunidad de construir una idea debe tener como consigna la producción de un conocimiento, dejando un aporte desde nuestro quehacer. ¿Qué conocimiento, qué aporte deja el equipo de arquitectura, tanto a los profesionales como a los estudiantes? Es una pregunta al pecho, ¿verdad? Sí, bastante interesante. Bueno, sería un poco pretencioso decir cuál es el aporte que uno hace, ¿verdad? Sí. Creemos que no estamos todavía en condiciones de dejar algo. Claro, más que eso son las incertidumbres que nosotros tenemos, ¿verdad? Por lo menos Sí. a los alumnos lo que solemos tratar de contagiar es el entusiasmo, La y la curiosidad, más que dar respuestas. Para nosotros las respuestas son más las mejores preguntas son mucho más importantes que las buenas respuestas. Entonces, nada. De hecho, cuestionar todo, hasta los grandes maestros. Claro. Hay que animarse a cuestionar. Es una pregunta un poco... Y bueno, también de que uno tiene que equivocarse para aprender muchas veces, uno tiene que probar, o sea, es algo que vemos que siempre pasa con la juventud. Obviamente empezar cuesta y hay que lanzarse. Nosotros justamente como estudio comenzamos sin encargos, participando en puros concursos y buscando la suerte en eso, digamos, y no, ya independientes, sin arquitectos mayores que nos estén ayudando. Y fuimos armando así un camino, o sea, creo que es posible, nos pasó a nosotros y les animamos a todos a que se animen justamente. Claro, nosotros como estudio tenemos 3 años, o sea, la respuesta que yo te pueda dar a esa pregunta ahora mismo va a ser súper inmadura, así que prefiero no dar. Lo más lindo es que no haya respuesta, sino que esto nos deje pensando en qué conocimiento Claro. generamos, en qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Así que, sí, Nicolás Doro dice, las mejores preguntas son más importantes que las mejores respuestas, así que... Claro, totalmente. Sí. Totalmente. Y obvio que la respuesta que te voy a dar hoy va a ser distinta a la que te doy mañana. Sí. Debería ser así por lo menos, ¿verdad? Sí. Si yo mañana te doy la misma respuesta, quiere decir que no aprendí nada todo este tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad que no sé si les pasa a los que han estado desde el día 1, pero yo cada vez que se acaba una charla comienzo a entender otras cosas y comenzamos luego a querer contarnos, ¿no? Mucha gente me escribe luego por Instagram, por mail y está buenísimo por cómo esto no queda aquí, sino cómo comienza a trascender y comienza a transferirse a mucha gente que capaz hoy no habla, pero va a comunicar este mensaje y creo que es lo más valioso. Así que muchísimas gracias, Vivi, Horacio, muchísimas gracias, la verdad que ha sido enriquecedor todo esto, me pone feliz de haber todo esto. Gracias a todos.